Londres respiraba con la arrogancia de la primavera y el veneno del rumor. En los salones dorados donde los violines tocaban valses de aparente inocencia, bastaba un susurro para destruir una vida. Nadie lo sabía mejor que Lady Emilia Hartwell, la joven que alguna vez fue el orgullo de su familia y la envidia de cada debutante. 3 años atrás, su nombre llenó los titulares y las conversaciones clandestinas a la dama que cayó. Nadie se interesó en los hechos, solo en la historia conveniente. La habían encontrado sola, de noche, en los jardines del baile de Sir Leonard Fairfax, con el cabello suelto y el chal perdido. El hombre que la acompañaba, el mismo que había buscado su atención durante semanas, desapareció antes de que alguien lo viera. Desde entonces, Emilia vivía en los márgenes de una sociedad que la había juzgado sin pruebas, convertida en una sombra en su propia casa. Pero el destino, caprichoso, como siempre, decidió no dejarla en paz. Una tarde, entre las cartas que su doncella depositó sobre la mesa, encontró una con su nombre escrito a mano, sin remitente. Dentro, una única frase: no fuiste tú la culpable aquella noche. Y bajo ella, un recorte de periódico donde se leía el nombre de un hombre al que no veía desde hacía años, Adrian Westbrook, ahora convertido en el abogado más temido y más odiado de Londres. La carta cayó de sus manos y por un instante todo el aire del salón pareció detenerse. Emilia recordó la voz de Adrian, la noche del escándalo, intentando defenderla ante los invitados que huían del rumor como si fuera una enfermedad. «Déjame hablar», le había dicho él entonces. «Yo haré que la verdad salga a la luz, pero al amanecer». Él también había desaparecido, arrastrado por su propio pasado y el peso de su nombre. Desde entonces Emilia había aprendido que las promesas no son eternas, pero la vergüenza sí. Sin embargo, aquella frase, tan breve, tan exacta, reavivó algo que creía muerto en la necesidad de justicia. No valles de tribunales, sino la que limpia el alma. Esa noche, bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, abrió un cuaderno y escribió una sola línea: «Mañana iré a Londres al día siguiente». Dejó la mansión Hartwell con un solo baúl, vestida de gris, sin dama de compañía ni escolta. Sabía lo que significaba regresar las miradas, los cuchicheos, los titulares que volverían a ensuciar su nombre. Pero también sabía que ya no podía vivir como si su historia hubiera terminado. Mientras el carruaje avanzaba entre la niebla, las campanas de la ciudad sonaron en la distancia, y entre el humo de las chimeneas y las promesas rotas del pasado, Emilia Hartwell, la dama caído, se preparaba para exigir lo que el mundo le había negado: la verdad. El despacho de Lord Adrian Westbrook olía a tabaco, a papel viejo y a decisiones imposibles. El aire estaba cargado de voces contenidas a los clientes que esperaban afuera, los taquígrafos que copiaban declaraciones y el murmullo constante del reloj marcando el paso. Dell, Timpahoo. Pero cuando la puerta se abrió, todo pareció detenerse. Emilia Hartwell estaba allí. No la recordaba hacía más delgada, más firme, más hermosa también, aunque no de esa belleza que los salones celebraban, sino de aquella que el dolor cincela en silencio. Llevaba un vestido sencillo de lana gris, sin adornos, y un velo apenas recogido sobre el cabello oscuro. Adrian se levantó lentamente, incrédulo. Por un instante el recuerdo del jardín lo golpeó con toda la fuerza de los años, reprimidos en la luna, el grito, el escándalo, la impotencia. «Lady Hartwell», comenzó, pero ella lo interrumpió. «No soy una lady, señor Westbrook. Al menos eso dice la sociedad». Su voz no tembló. Adrian quiso responder, pero no halló palabras. Finalmente le ofreció asiento, y cuando ella se sentó frente a él, entre montones de expedientes y sombras, comprendió que nada de lo que había planeado decir tendría sentido. «Recibí una carta», dijo ella, sacando un sobre doblado. «Decía que no fui yo la culpable aquella noche y su nombre estaba en ella». Él tomó el papel, lo examinó y su ceño se frunció. «No es mi letra», murmuró, «pero quien la escribió sabía demasiado». Han la miró de nuevo, con esa mezcla de compasión y respeto que solo se tiene hacia los que enfrentan al mundo sin escudo. «¿Qué espera que haga?», preguntó. Emilia alzó la vista. «Que me ayude a juzgar la verdad, y no a mi Anne». Durante un largo instante solo se escuchó el tic del reloj. Afuera, el ruido de los carruajes
y los vendedores ambulantes se mezclaba con la lluvia fina que empezaba a caer sobre los techos de Londres. Adrian caminó hacia la ventana, pensativo en Emilia. Pronunció su nombre sin títulos y ella levantó apenas la cabeza. Hace 3 años intenté hablar, continuó, pero nadie me escuchó, ni siquiera su familia. Me prohibieron acercarme. Ella asintió, sin mirarlo. Lo sean, pero esta vez no vengo a pedir protección, vengo a pedir justicia. A sus palabras lo atravesaron. Había pasado años defendiendo criminales, obreros, incluso desertores, pero nunca a una dama de sociedad, porque una dama caía una sola vez y el mundo no la dejaba levantarse. Si acepto su caso, dijo con voz grave, será una guerra contra Fairfax, contra Parlamento. Contra Londres entera. Emilia lo miró fijamente. Entonces prefiero caer luchando que vivir de rodillas en esa frase lo decidió. Adrian se acercó al escritorio, tomó una pluma y firmó un documento. A partir de ese momento, Lady Hartwell, su nombre vuelve a estar bajo mi defensa. Ella lo observó y por primera vez desde que entró, sus ojos brillaron con algo que no era miedo, sino esperanza. La lluvia golpeó el vidrio con fuerza y en el reflejo del ventanal, 2 figuras parecían aliarse no por conveniencia, sino por destino. El regreso de Lady Emilia Hartwell a Londres no pasó desapercibido. Los periódicos, siempre hambrientos de escándalo, se apoderaron de su historia como de un banquete. La dama caída desafía a la moral británica, titulaban, algunos a otros, más crueles, hablaban de una mujer desesperada que intenta redimirse por vanidad. En los clubes de caballeros las carcajadas resonaban entre copas de brandy. En los salones, las damas fingían compasión mientras devoraban los detalles. Adrian observaba todo con una mezcla de rabia y resignación. Sabía que esa guerra no se libraría en los tribunales, sino en las mentes de los que ya habían decidido quién merecía respeto. Sin embargo, Emilia parecía inmune. Cada mañana llegaba al despacho con paso firme, vestida de manera sobria, el rostro descubierto, sin buscar la aprobación de nadie. Su determinación desconcertaba incluso a los más cínicos. Si quieren verme caer, dijo un día ante los periodistas reunidos frente al tribunal, al menos que sepan por qué lucho. En aquellas palabras, pronunciadas con serenidad, aparecieron al día siguiente en los titulares. Augu cambió, no en todos, pero sí en algunos. Las mujeres de la clase media, las que jamás serían invitadas a un baile, empezaron a verla como símbolo. En los cafés, en los mercados, su nombre dejó de ser un chisme y se convirtió en un susurro de admiración. Mientras tanto, Sir Leonard Fairfax preparaba su defensa con la habilidad del hombre que se cree intocable. Desde su oficina en Whitehall, manipulaba ministros y periodistas, asegurándose de que cada artículo que saliera sobre Emilia reforzara la versión oficial, que ella lo había provocado, que él había actuado por compasión, que todo era un intento. Las mujeres arruinadas siempre buscan venganza, repetía a sus aliados, pero lo que no sabía era que Adrian había comenzado a excavar más hondo. Con la ayuda de un antiguo colega del Parlamento, consiguió acceder a los registros de los empleados de la casa Fairfax. Allí encontró el nombre de Martha Simmons, una criada despedida poco después del escándalo. Su testimonio podría cambiarlo todo. Si lograban encontrarla, las pistas la situaban en un hospital de caridad en los muelles, enferma y olvidada. Cuando Adrian le contó esto a Emilia, ella no dudó. «Iré yo misma», dijo. «Si la gente ya me cree capaz de cualquier pecado, no tengo nada que perder». Él intentó detenerla. «No puedes exponerte otra vez. Si te ven en ese lugar, usarán tu compasión contra ti». Pero Emilia sonrió, con esa calma que solo tienen los que ya han sobrevivido al peor juicio de todos, el de la opinión pública. «No temo a la oscuridad», respondió. «He vivido en ella demasiado tiempo como para que me asusten». Esa noche partió sola hacia los muelles, mientras la ciudad dormía bajo la lluvia, y entre el eco de los pasos sobre el empedrado, una nueva página del juicio comenzaba a escribirse, no con tinta, sino con valentía. El hospital de caridad en los muelles olía a humedad, a sal y a desesperanza. Emilia avanzó por los pasillos estrechos, sosteniendo un pañuelo sobre la boca, intentando disimular su nerviosismo. Las paredes estaban cubiertas de cal descascarada y el sonido de la lluvia se
filtraba por los ventanales rotos. Nadie la reconoció. Anne, para los enfermeros y las monjas que cuidaban aquel lugar, era solo otra visitante que venía en busca de un alma perdida. Preguntó por Martha Simmons, y una hermana le indicó una sala al fondo, donde las camas se alineaban como tumbas. Allí, en el rincón más oscuro, una mujer de cabello gris y manos temblorosas la observó con desconfianza. «¿Quién la envía?», murmuró. Emilia se presentó sin rodeos. «Vengo por la verdad», dijo. «La verdad y...». Aquella noche en casa de los Fairfax, la mujer giró el rostro hacia la pared. «No tengo nada que decir», empero Emilia no se movió. «Yo también perdí todo por callar», continuó en voz baja. «Mi nombre, mi hogar, mi dignidad. No pido venganza, solo justicia». Hubo un largo silencio, roto solo por el golpeteo de la lluvia en el techo. Finalmente, Marta habló. «Esa noche lo vi salir con usted, o eso creí, pero la mujer no era usted. Llevaba su chal, sí, pero su voz era diferente en Emilia. Contuvo el aliento. ¿Podría jurarlo? «Podría», respondió la mujer. «Si alguien me protegiera después». Emilia sintió. «Yo lo haré en ese momento». Un ruido metálico la hizo girar. 2 hombres observaban desde la puerta. Con la mirada afilada y sombreros bajos no eran enfermeros. Fairfax ya sabía que ella había venido. Adrian llegó poco después, empapado por la lluvia y furioso. «¿Qué demonios hiciste?», exclamó al encontrarla refugiada en el despacho del hospital. «Te habrían matado». Emilia lo miró con calma, sosteniendo el cuaderno de notas de Marta. «¿No podían matarme sin probar que tengo razón?». Él la observó, incrédulo. «¿No entiendes? Estás enfrentando a un hombre que controla la mitad del Parlamento. Esto no es una novela moral, es una guerra. Y en toda guerra alguien debe dar el primer paso», respondió ella. Adrian quiso replicar, pero su voz se quebró. «No sé si admiro tu valentía o si me aterra», murmuró. «Ambas cosas», dijo Emilia. Esa noche, mientras regresaban en carruaje bajo la tormenta, él la miró de reojo en su rostro iluminado por relámpagos, el cabello pegado a la piel, la mirada fija hacia adelante. En su expresión había algo que lo desarmaba, no la fragilidad de una víctima, sino la dignidad de quien ha dejado de temer. Cuando el carruaje se detuvo frente a su despacho, Adrian se inclinó hacia ella. «Si pierdes este juicio, perderás todo». Ana Emilia sonrió apenas. «Entonces ganémoslo», y sin más bajó del coche. Desde la ventana él la vio alejarse. Bajula lo vio tan sola y tan invencible como la primera mujer que desafió al mundo con solo su verdad como espada. El día del juicio amaneció con un cielo gris, como si Londres entera contuviera el aliento. Desde temprano, una multitud se agolpó frente al tribunal, aristócratas curiosos, periodistas ávidos y mujeres humildes que habían venido solo para ver a la dama caída desafiar a sus verdugos. Los pregoneros gritaban titulares sensacionalistas: «A la mujer que busca redimir su pecado, el duque defensor de la vergüenza». Pero Emilia caminó entre ellos sin bajar la cabeza, flanqueada por Adrian y 2 ayudantes. Su vestido era azul oscuro, sin adornos, pero llevaba un broche sencillo con las iniciales de su madre. No era un adorno, era una declaración. Al cruzar las puertas del tribunal, el murmullo cesó. Fairfax la observó desde su asiento, impecable en su traje negro, sonriendo con la seguridad de quien cree que ya ha ganado. Adrian lo miró una sola vez, y en esa mirada había más amenaza que en 1000 discursos. El juez, un hombre de rostro severo y voz cansada, anunció el inicio del proceso. Lady Amelia Hartwell contra Sir Leonard Fairfax, demanda por difamación, manipulación y perjurio. Las palabras resonaron en la sala como un trueno. Durante las primeras horas, los abogados de Fairfax desplegaron toda su estrategia a insinuaciones, gizaos, veladaos, preguntas diseñadas para humillarla. «¿Es cierto que usted lo buscó en el jardín?», preguntó uno, que llevaba un vestido rojo, que su reputación ya era cuestionable antes de esa noche. Emilia escuchó todo en silencio, las manos entrelazadas sobre la mesa. Cuando llegó su turno, se levantó. «Mi único error fue confiar en un caballero», dijo, «y mi única culpa, haber nacido en un mundo donde la palabra de un hombre vale más que la verdad de una mujer». En la sala quedó en silencio. Adrian sonrió apenas, pero el verdadero golpe llegó cuando él presentó el cuaderno de la antigua ama de llaves.
Las risas murieron en los labios de los opositores. Aquí, dijo Adrian, sosteniendo el libro abierto, se registra la salida del señor Fairfax hacia el jardín aquella noche, acompañado de una dama enmascarada. Regresó solo, con el chal de Lady Hartwell en la mano. En Fairfax palideció. Eso no prueba nada, replicó, aunque su voz ya no tenía fuerza. Entonces Adrian asestó el segundo golpe. Tenemos una testigo. La puerta del tribunal se abrió y Martha Simmons entró con paso vacilante, sostenida por una enfermera. En el murmullo se reavivó. Esa mujer fue criada en su casa, explicó Adrian, y lo vio todo. El juez permitió su testimonio y la sala contuvo el aire. Martha habló con voz débil pero firme en vaya al señor Fairfax salir con una mujer vestida como Lady Hartwell. Pero cuando regresó, no era ella. Lo supe por su voz, por su perfume. Él me dio dinero para callar. Un murmullo recorrió la sala. Fairfax se levantó, furioso. Mentira, gritó, pero el juez golpeó la mesa. Orden a Adrian. Se inclinó hacia él. Su voz bajó casi un susurro. Ya no puede esconderse tras la moral, Fairfax. La verdad tiene rostro, y lo está mirando en ese momento. Emilia levantó la vista. Por primera vez en años, no sintió vergüenza, sintió dignidad. En su mirada, toda una generación de mujeres comprendió que una caída no es el fin, sino el principio de la justicia. La tensión en el tribunal era tan densa que ni el sonido de la pluma del juez se atrevía a romperla. Fairfax, acorralado, sudaba bajo el cuello de su levita mientras los murmullos crecían entre los espectadores. Cada palabra de Martha Simmons había sido un golpe certero contra su reputación. Adrian aprovechó el silencio para asestar el final de su alegato. No existe justicia mientras la verdad dependa del rango de quien la pronuncia, dijo, su voz resonando con una firmeza que hizo eco en las paredes de madera. Esta mujer fue condenada por su silencio. Este hombre, por su palabra. Hoy decidimos cuál pesa más. El juez lo observó con atención y los miembros del jurado intercambiaron miradas inquietas. Fairfax intentó recomponerse, levantándose con un ademán teatral. Soy un servidor de su majestad, un defensor del orden, exclamó. Y esa mujer, interrumpió Emilia, poniéndose de pie, es la que usted intentó destruir para proteger su ambición. Su voz cortó el aire. Todos se giraron hacia ella. Durante 3 años soporté el desprecio de esta ciudad, las risas, los titulares, las puertas cerradas. Mas não vine aquí a rogar por perdón, sino a recordarle a todos ustedes que la verdad no necesita títulos para existir. El juez asintió levemente, impresionado. Y en ese momento, un periodista desde el fondo gritó: ¡Que hable el jurado! El golpe del mazo selló la decisión. En cuestión de minutos, Fairfax fue declarado culpable de difamación y abuso de poder. El ruido que siguió no fue de escándalo, sino de aplauso. Fuera del tribunal, Londres servía. Algunos lo llamaron el juicio del siglo, otros la caída del moralista. Los periódicos del día siguiente cambiaron de tono. La dama que se levantó. Lady Hartwell reivindica su nombre. Adrian y Emilia salieron entre la multitud bajo una lluvia de pétalos y preguntas. ¿Qué se siente haber vencido al Parlamento?, le gritó un reportero. No vencí a nadie, respondió ella. Solo encendí la luz en una habitación donde todos fingían no ver el polvo. Esa frase se repitió en toda Inglaterra. Fairfax desapareció de la vida pública y el Parlamento, obligado por la presión popular, revisó las leyes que silenciaban los testimonios femeninos. En los cafés, las mujeres comenzaron a hablar en voz alta sobre sus propias verdades. En los salones, los hombres ya no pronunciaban el nombre Hartwell con burla, sino con respeto. Adrian, en cambio, permaneció a su lado en silencio, observando cómo ella reconstruía su reputación no con títulos ni discursos, sino con dignidad. Una tarde, mientras el sol se filtraba entre los vitrales de su despacho, él le entregó un documento. La corte ofrece restaurar tu título y tus tierras, dijo. Emilia lo leyó y sin dudar lo rompió. No necesito que me devuelvan nada, respondió. Lo que era mío ya volvió a mi voz. Adrian sonrió. Entonces, murmuró, quizás sea hora de que los demás aprendamos a escucharla, y por primera vez en años, ella sintió que el peso sobre su pecho se disolvía, como si la justicia
hubiera dejado de ser una idea para convertirse en un hecho. Los días que siguieron al juicio fueron un torbellino. Emilia se convirtió en el nombre que todos pronunciaban, unos con admiración, otros con escándalo. En los cafés y librerías, las mujeres discutían sobre lo ocurrido. En las universidades, los jóvenes citaban sus palabras como si fueran el inicio de una nueva era. Pero para Emilia la fama era un eco distante. Lo único que realmente sentía era una profunda paz interior, una serenidad desconocida. Había pasado tanto tiempo defendiendo su verdad que el silencio posterior se le antojaba un regalo. Volvió a la casa Hartwell, ahora libre de hipotecas y rumores, y la encontró cubierta de polvo pero intacta. Caminó por los pasillos donde había llorado en soledad y por primera vez no vio ruina, sino posibilidad. Esa misma tarde, Irian la visitó. No traía flores ni cumplidos, sino una carpeta con documentos. He recibido propuestas del Parlamento, dijo. Quieren que lidere una comisión para revisar los derechos de las mujeres en los tribunales. Emilia sonrió, incrédula. ¿Y tú, el duque que desafiaba la ley, ahora la reformará desde dentro? Solo si aceptas ayudarme, respondió el ancé. Miraron largo rato, como si volvieran a reconocerse después de años de lucha. No había romanticismo precipitado entre ellos, sino un respeto profundo, un lazo tejido por la verdad. No te prometo amor eterno, dijo Adrian con voz baja, pero te prometo que, si caminas conmigo, ningún tribunal volverá a juzgarte. A Emilia tomó su mano, y en ese gesto había más ternura que en 1000 declaraciones. Con el paso de los meses, el escándalo se transformó en legado. Los periódicos ya no la llamaban la dama caída, sino Lady Justicia. En los muros del Parlamento, los caricaturistas dibujaban su silueta con una balanza en una mano y una antorcha en la otra. Emilia se negó a volver a los bailes y a los círculos de etiqueta. Prefirió fundar una escuela para jóvenes sin recursos, donde enseñaba a leer y a escribir, convencida de que la educación era la verdadera. Libertad Ann Adrian la visitaba con frecuencia, ayudando a redactar peticiones y discursos, y aunque su relación seguía discreta, el vínculo entre ellos era evidente para todos. Una noche, mientras caminaban junto al Támesis, Adrian rompió el silencio. A veces pienso que ganaste algo más que un juicio. Tal vez gané mi historia, respondió ella. ¿Y tú qué ganaste? Él la miró con una sonrisa triste, la oportunidad de creer otra vez en algo justo bajo las luces de gas y el reflejo del río. Emilia levantó la vista hacia el cielo nublado de Londres. Entonces, por primera vez, ambos somos libres en la ciudad, que alguna vez la había condenado. Dormía tranquila, ajena al hecho de que en algún rincón de sus calles una nueva historia de amor, no de dependencia, sino de igualdad, acababa de comenzar. Los años siguientes transformaron por completo el mundo de Lady Emilia Hartwell. Lo que empezó como un escándalo se convirtió en una revolución silenciosa. Su nombre aparecía en los discursos de jóvenes oradoras que comenzaban a reclamar voz, en los clubes literarios y en las universidades. Incluso los periódicos más conservadores, aquellos que antes la habían ridiculizado, ahora publicaban editoriales que hablaban de la dignidad de la mujer moderna. Pero Emilia no buscaba gloria. Vivía con sencillez en una casa cercana al río, lejos del ruido de los bailes y las intrigas. Desde su ventana veía pasar los barcos, y en cada amanecer encontraba un eco del faro de su infancia. Aquella luz que nunca se apagaba del todo, aunque el mundo insistiera en cubrirla de sombras. Su escuela crecía, y con ella crecía una comunidad de mujeres que aprendían a leer, escribir y defenderse. A menudo, Adrian la visitaba después de las sesiones en el Parlamento. Llegaba tarde, con los ojos cansados, pero siempre con una sonrisa. Hoy aprobaron la primera reforma, le decía. Las mujeres podrán testificar en los tribunales. Emilia lo escuchaba con calma, aunque una chispa de orgullo encendía su mirada. Entonces no luchamos en vano, respondía. En esas noches, la conversación se volvía íntima, y el aire se llenaba de una ternura que no necesitaba palabras. Una tarde de verano, Adrian apareció con un libro en la mano. Es tu historia, dijo, colocándolo sobre la mesa. Era una recopilación de sus discursos, cartas y artículos, publicados sin su conocimiento. El pueblo necesita recordarte, añadió. Emilia
Lo hojeó con emoción. En la primera página alguien había escrito: dedicado a quien cayó solo para enseñar al mundo a levantarse. Sus ojos se humedecieron. ¿Fuiste tú?, preguntó. No, respondió él, sonriendo. Fuiste tú misma. En cada palabra que dijiste encaminó hacia la ventana, donde la luz del atardecer teñía de dorado el polvo suspendido. ¿Sabes, Adrian?, murmuró. Durante años pensé que el amor era un juicio, algo que debía ganarse. Pero ahora entiendo que el verdadero amor no defiende, acompaña. Él se acercó, tomando su mano con delicadeza. Entonces, déjame acompañarte, susurró. No hubo promesas ni juramentos, solo un silencio compartido, tan lleno de sentido que ningún tribunal del mundo habría podido juzgarlo. En los años siguientes, sus nombres quedaron unidos en la memoria colectiva, no como escándalo, sino como símbolo. Cuando Adrian murió décadas después, Emilia colocó sobre su tumba una pequeña balanza de plata con una inscripción a la justicia. Comienza con la verdad, y la verdad con el valor de amar. Ella vivió aún muchos años, guiando generaciones de mujeres que aprendieron a no temer su propia voz. En los retratos que sobrevivieron a su tiempo, su mirada sigue siendo la misma, firme, luminosa, indomable. Dicen que en las noches de invierno, los estudiantes que cruzan el puente del Parlamento aún ven una sombra femenina caminar con paso sereno hacia el río. Algunos dicen que es una leyenda, otros que es la justicia que nunca duerme. Pasó el tiempo, y con él, las cicatrices de la humillación pública comenzaron a desvanecerse, sustituidas por algo más profundo en el respeto. Londres había cambiado. La ciudad que antes susurraba veneno, ahora susurraba su nombre con gratitud. Los tribunales adoptaban nuevas normas inspiradas en su caso. Las jóvenes de buena familia ya no temían hablar, y hasta en los pueblos más apartados comenzaban a formarse círculos de lectura impulsados por mujeres que decían haber aprendido de la dama que se alzó contra el mundo. Emilia, sin embargo, permanecía fiel a su modestia. No buscaba monumentos ni homenajes. Cada día se levantaba temprano, caminaba por el jardín de su escuela y revisaba los cuadernos de sus alumnas. No olviden nunca que la verdad no se grita, se sostiene, repetía, y cuando el cansancio se hacía visible en su rostro, bastaba con que Adrian entrara por la puerta con su habitual ironía, dando lecciones otra vez a los jueces del futuro. Ella reía: si no los educo, volverán a juzgarme. Vivían juntos, aunque nunca firmaron documento alguno. Su unión era silenciosa, libre de obligaciones sociales y más fuerte que cualquier título. En los últimos años de su vida, el Parlamento aprobó la Ley Harwell, un proyecto redactado en parte por Adrian y defendido públicamente por ella. La ley garantizaba el derecho de toda mujer a declarar ante un tribunal sin la autorización de su marido, tutor o padre. Fue la primera vez en la historia del Reino Unido que una norma llevó el nombre de una mujer viva. Cuando la votación terminó, el aplauso fue unánime. Emilia estaba en la galería vestida de gris, con un sombrero sencillo. No dijo nada, pero sus ojos brillaban con lágrimas que no ocultó. Adrian, desde la bancada, levantó la mirada hacia ella y asintió. Ninguno necesitaba palabras, sabían que aquello era el cierre de su causa y el comienzo de algo mucho mayor. Días después, él enfermó. No hubo drama ni quejas, solo una despedida serena. No me duele morir, le dijo. Me duele dejarte en un mundo que aún necesita tu voz. Emilia tomó su mano. Ypsilon sonrió. Entonces, quédate tranquilo, respondió. Seguiré hablando cuando él partió. Londres se cubrió de niebla, como si la ciudad misma guardara luto. Emilia organizó su entierro en silencio, sin discursos ni títulos. Solo colocó sobre la tumba una rosa blanca y la balanza de plata que él le había regalado en su primer aniversario. A partir de entonces, su vida se volvió más tranquila. Pasaba las tardes escribiendo en su diario y muchas de sus alumnas, ya mujeres adultas, acudían a visitarla buscando consejo. Ella las escuchaba con paciencia, sonriendo. No busquen amor que las defienda, solía decir. Busquen amor que las respete. Su cabello, antes oscuro, se volvió plateado como el amanecer sobre el Támesis, y sus ojos conservaron esa luz inquebrantable que una vez desafió a toda una nación. Una noche de invierno, al cumplirse 40 años del juicio,
Emilia se sentó frente al fuego y abrió una carta que nunca había leído. Era G. Adrian. Si algún día Londres olvida tu nombre, no temas. Las llamas no destruyen la verdad, solo la purifican. Tú me enseñaste eso. Y aunque mi voz se apague, la tuya seguirá hablando en cada mujer que se atreva a decir no en esa noche. Emilia sonrió. Luego cerró los ojos y, como quien entrega el alma a la calma, se durmió para siempre. Al amanecer, las campanas de Stepole repicaron sin motivo aparente, y la luz que entró por las ventanas de su casa iluminó una página abierta en su escritorio. En ella había una sola frase, escrita con su letra firme: la justicia no se mide por la ley, sino por el amor con que se defiende la verdad. Así, la historia de Lady Emilia Hartwell se convirtió en leyenda, no en los libros de historia oficial, sino en los susurros del pueblo, en los corazones de quienes alguna vez fueron silenciados. Su nombre se volvió símbolo de coraje, su voz, una herencia que trascendió siglos. Cada mujer que se alzó contra la injusticia llevó en secreto un fragmento de su espíritu. Cada vez que una verdad fue pronunciada pese al miedo, el eco de su nombre resonó entre las paredes del Parlamento y en los callejones donde la libertad aún se abría paso. Quizás ese sea el verdadero juicio, no aquel que ocurre ante jueces y leyes, sino el que libra el alma cuando decide no callar más, y mientras el mundo siguió girando, su historia, hecha de dolor, dignidad y amor, continuó iluminando las sombras del tiempo, recordando que incluso la dama caída puede enseñar al mundo a levantarse. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir explorando los secretos, pasiones y redenciones del pasado. Cada semana te contaré una nueva historia de amor, de lucha y de destino, donde las emociones laten con la fuerza del tiempo y los ecos del alma. Dale like y comparte este video si crees, como Emilia, que la verdad no necesita permiso para brillar. Y recuerda, el amor verdadero no protege, libera. No se esconde, transforma. Hasta la próxima historia, donde quizá descubras que tú también llevas dentro una voz que el mundo aún necesita escuchar.